En la casa de los Rivas, el tiempo no se medía en meses, sino en la proximidad al brillo de Beatriz. Aquel 14 de mayo, cuando cumplí 7 años, el aire de la sala estaba saturado con el perfume de las peonías favoritas de mi hermana, aunque su cumpleaños hubiera sido el día anterior. Es más práctico celebrar los dos juntos, Elena. No seas egoísta, sentenció mi madre, Lucía, mientras ajustaba los lazos del vestido de seda de Beatriz. El pastel de Beatriz era una torre de 3 niveles de vainilla y fondant dorado. El mío, una pequeña tarta de fresa relegada a la esquina de la mesa, parecía un error de cálculo. Cuando llegó el momento de soplar las velas, Beatriz se inclinó antes que yo. «Pedí un deseo por las dos, Elenita», gritó ella, apagando mis velas con un soplo cargado de suficiencia. Mis padres aplaudieron, encantados por su generosidad, pero yo vi su mirada fija en mí mientras masticaba su chocolate. No había cariño en sus ojos, solo un cálculo frío. Se dio cuenta de que si ella ocupaba todo el espacio, yo tendría que aprender a respirar en las grietas. Ese día aprendí que en mi familia, yo no era una entidad individual, sino un satélite que debía girar alrededor de su sol. A los 10 años, el piano se convirtió en mi refugio. Era el único lugar donde Beatriz no podía entrar, porque ella carecía de la paciencia necesaria para la técnica. El señor Ortega, un hombre mayor con dedos como ramas de olivo, me miraba con una mezcla de asombro y ternura. «La música no se toca con los dedos, Elena, se toca con lo que has callado», me decía tras una sesión de Chopin. Pero el silencio no era algo que Beatriz tolerara. La semana del recital de primavera de la academia, el ambiente en casa se volvió asfixiante. Beatriz había perdido un torneo de tenis, y su humor era un campo minado. El día antes del evento, bajé al salón de música. Al sentarme, sentí un tirón violento. Mis muslos se quedaron pegados al cuero del banquillo. Alguien había vertido pegamento industrial transparente. Al intentar levantarme, el dolor fue agudo y mi falda se desgarró. Desesperada busqué mis partituras sobre el piano. No estaban. Las encontré en el jardín, bajo la lluvia, reducidas a una pulpa de papel blanco y manchas de tinta borrosa. «Oh, Elenita, pero qué desastre», dijo Beatriz, apareciendo en el umbral con una taza de té entre las manos. Su voz tenía ese tono cantarín que usaba para ocultar sus garras. «Seguro dejaste la ventana abierta y el viento hizo de las suyas. Y lo del pegamento, bueno, ya sabes que los niños de la limpieza son muy descuidados con sus productos». «Tú fuiste, Beatriz. No había nadie más en casa», le solté con la voz quebrada. «Mamá, papá», llamó ella sin perder la compostura. «Elena está teniendo otra de sus crisis imaginarias. Creo que los nervios por el recital le están afectando la cabeza». Mis padres, Roberto y Lucía, llegaron de inmediato. Vieron mi ropa rota y mi llanto, y luego vieron la preocupación en el rostro de Beatriz. «Elena, no culpes a tu hermana de tus descuidos», suspiró mi padre. «Beatriz ha estado toda la tarde estudiando en su cuarto. Pídele perdón por tu mala actitud». Esa noche, mientras ella dormía con la conciencia de un ángel, yo me quedé despierta limpiando el pegamento del banquillo con alcohol, con las manos rojas y el corazón endurecido. Entendí que la sensibilidad que ellos me atribuían no era un don, sino la etiqueta que me ponían para invalidar mis protestas. Beatriz perfeccionó el arte de la comparación pasiva. Si yo ganaba una medalla en la escuela por un ensayo, ella mencionaba casualmente lo mucho que le recordaba a un premio nacional que ella casi gana el año anterior, restándole peso a mi logro. «Es tierno ver cómo te esfuerzas tanto por cosas tan pequeñas, Elena», me decía frente a mis primos. Ojalá yo tuviera ese tiempo libre, pero con mis clases de oratoria y el consejo estudiantil, apenas puedo respirar. Poco a poco, mis padres dejaron de celebrar mis éxitos porque Beatriz siempre tenía una tragedia más urgente o un logro más brillante que eclipsarlos. Yo me convertí en la sombra que sostenía el reflector para ella, aprendiendo a caminar de puntillas para no despertar su envidia, sin saber que su envidia era un monstruo que no se saciaba con mi discreción, sino que exigía mi anulación total. Cuando llegó el momento de elegir universidad, decidí estudiar arquitectura. Quería construir algo sólido, algo que Beatriz no pudiera romper fácilmente. Ella, por su parte, estudió relaciones públicas. Era perfecta para eso.
el arte de manipular la percepción. En la facultad conocí a mi mejor amigo, Julián. Él fue el primero en notar el patrón. Elena, ¿por qué tu hermana siempre llama 10 minutos antes de tus exámenes finales para decirte que se siente mal? Me preguntó Julián un día en la biblioteca. Era cierto. Beatriz desarrollaba migrañas, ataques de pánico o crisis existenciales, justo cuando yo necesitaba concentrarme. Entonces apareció Adrián. Era un joven ingeniero civil, brillante y con una risa que iluminaba los pasillos del estudio, donde hacíamos las prácticas. Por primera vez, sentí que alguien me veía a mí. «Diseñas espacios que parecen vivos, Elena», me dijo Adrián una tarde sobre un plano de un centro cultural. Esa noche, cometí el error de mencionarlo en la cena familiar. Vi el brillo en los ojos de Beatriz. Era el brillo del cazador. 2 semanas después, Beatriz, casualmente, lo conoció en una fiesta del gremio. Un mes después, eran novios. «Espero que no te moleste, hermanita», me dijo Beatriz mientras se pintaba los labios de un carmín violento. «Adrián es tan arquitectónico. Necesitaba a alguien que entendiera su nivel, y tú siempre estás tan ocupada con tus maquetas». A pesar del dolor de ver a Adrián con ella, me enfoqué en mi trabajo. Fui contratada por Marcos Sandoval, una leyenda de la arquitectura moderna. Marcos era un hombre de 60 años, con ojos de halcón, que detectaban una línea mal trazada a kilómetros. «Aquí no premiamos el apellido, Elena. Aquí premiamos la estructura», me advirtió en mi primer día. Beatriz empezó a usar su influencia en relaciones públicas para acercarse al estudio. Organizaba eventos benéficos y siempre insistía en que el estudio de Sandoval fuera el patrocinador principal. Su objetivo no era el dinero, era el control. Apareció en escena Clara, la sombra de Beatriz. Clara era una chica que vivía de las migajas del estatus de mi hermana. Juntas eran una maquinaria de demolición social. «Elena, escuché que Marcos no está muy contento con tu último diseño», me soltó Clara en un pasillo, con una falsa mueca de lástima. «Beatriz dice que estás muy estresada, que quizás deberías tomarte un año sabático. Ella puede hablar con tu jefe si quieres». Era una trampa. Si aceptaba su ayuda, confirmaba mi debilidad. Si la rechazaba, era la hermana malagradecida. El gobierno lanzó un concurso para diseñar el nuevo Museo de Arte Contemporáneo. Era el Guggenheim de nuestra generación. Trabajé 18 horas diarias. Mi diseño se basaba en la luz natural y el hormigón visto. Beatriz, mientras tanto, planeaba su boda con Adrián. ¿La fecha? Una semana después de la entrega del proyecto. «Papá está tan emocionado con la boda que casi olvida tu concurso. ¿Elena?», me pinchó ella una tarde en la cocina. «Pero no te preocupes. Yo le recordaré que tu dibujito también es importante». Faltaban 48 horas para la entrega. Mi portafolio final estaba en una unidad de red compartida para que el equipo de Sandoval le diera el visto bueno. Esa noche, Beatriz organizó una cena de paz en casa de nuestros padres. «Bebamos por el éxito de las dos», brindó Beatriz, sirviéndome una copa de vino que sabía extrañamente amargo. Media hora después, caí en un sueño profundo y pesado en el sofá. Cuando desperté, eran las 6 de la mañana. Mi laptop estaba encendida. Al abrir el archivo del museo, mi corazón se detuvo. Alguien había alterado las escalas. Si imprimía eso, el edificio parecería un búnker deforme. Pero Beatriz no sabía que yo había instalado un software de registro de actividad, Keylogger, meses atrás, cansada de sus pequeños accidentes. Aquella noche, el silencio de la casa era artificial, denso como el humo. Me quedé inmóvil detrás de la puerta de madera noble de su habitación, sosteniendo el teléfono con una mano que temblaba, no de debilidad, sino de una furia contenida durante 2 décadas. A través de la rendija, la voz de Beatriz sonaba diferente. Ya no era la voz dulce y melodiosa que usaba con nuestros padres. Era aguda, rápida, cargada de un veneno eléctrico. «Es que tendrías que haber visto su cara hoy en el desayuno, Clara», decía Beatriz, entre risitas sofocadas. Estaba tan pálida que parecía de cera. No tiene idea de que su carrera murió a las 2 de la mañana mientras ella dormía como una idiota.
Le envié el correo a Sandoval desde su propia cuenta. Mañana, cuando intente explicar que alguien la hackeó, parecerá la excusa patética de una fracasada que no soportó la presión del museo. Escuché el crujido de su cama mientras se sentaba, probablemente admirándose en el espejo mientras destruía mi vida. Mañana en la gala, cuando papá anuncie mi boda, Elena será solo un pie de página triste. Una anécdota sobre cómo el salón de eventos del Hotel Imperial estaba decorado con una opulencia que rozaba lo obsceno. Flores blancas, cristalería de bohemia y una orquesta de cámara que tocaba piezas ligeras para gente con conciencias pesadas. Mis padres, Lucía y Roberto, se paseaban con esa altivez de quienes creen haber alcanzado la cima de la pirámide social. Beatriz estaba en el centro de todo. Llevaba un vestido de seda blanca que parecía una armadura de pureza. Adrián estaba a su lado, aunque yo notaba algo extraño en él, una rigidez en los hombros, como si el anillo que llevaba en el bolsillo pesara 1 tonelada. Llegó el momento del brindis. Beatriz subió al podio con la gracia de una actriz de cine clásico. «Queridos amigos, familia», empezó, y su voz se quebró de forma tan perfecta que casi le creó su emoción. «Hoy celebramos el amor, pero no puedo evitar sentir un nudo en el corazón. Mi hermanita, mi querida Elena, como muchos saben, ha tenido que retirarse de su gran proyecto con el estudio Sandoval. La salud mental es algo serio, y aunque nos duele ver su colapso, la familia estará aquí para recoger sus pedazos». Un murmullo de lástima recorrió las mesas. Vi a mi madre secarse una lágrima inexistente. Era el momento. «Suficiente, Beatriz». Mi voz cortó el aire como un látigo. Caminé desde la oscuridad del fondo del salón hacia la luz del proyector. Mis tacones resonaban contra el mármol con una autoridad que nunca antes me había permitido tener. Beatriz se quedó estática, con la copa a medio levantar. «Elena, por favor, no te expongas así. Estás confundida», intentó ella, manteniendo su papel de mártir. «No estoy confundida, Bea. Estoy despierta». Conecté mi teléfono al sistema de la sala. No hubo fotos de infancia. Lo primero que llenó las pantallas gigantes de 4K fue la captura de pantalla de los metadatos de mi computadora. La dirección IP de la casa de nuestros padres, la hora, 2:14 de la mañana, y el registro de cómo el archivo museo-final.dw era desmantelado centímetro a centímetro. Y luego, el audio. Su voz, la verdadera Beatriz, retumbó en los altavoces de alta fidelidad. «Tendrías que haber visto su cara. No tiene idea de que su carrera murió a las 2 de la mañana. Parece la excusa patética de una fracasada». El impacto visual y auditivo fue devastador. La cara de Beatriz pasó de un rosa empolvado a un gris ceniza en cuestión de segundos. El salón se convirtió en un vacío neumático. Nadie comía, nadie bebía, nadie respiraba. Mi padre, Roberto, se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Su mirada alternaba entre la pantalla y su hija mayor, y por primera vez en su vida, vi horror en sus ojos hacia su favorita. Adrián, a pocos centímetros de ella, soltó su mano con una mueca de repulsión física, como si hubiera descubierto que sostenía una serpiente. «¿No solo entraste a mi estudio, Beatriz?», dije, ya frente a ella en el escenario, quitándole el micrófono con un movimiento seco. «Entraste a mi vida e intentaste quemarla para que tu vela brillara más. Pero el problema de las velas es que se consumen, y la tuya se acaba de apagar». La miré a los ojos. Estaban desorbitados, buscando una salida, una mentira más, un refugio en mamá o papá, pero no encontró nada. Estaba desnuda frente a todos. «Se acabó la función», sentencié. «Ya no eres la protagonista de mis pesadillas. De hecho, a partir de hoy, eres solo el ruido de fondo en la historia de mi éxito». Bajé del escenario sin mirar atrás. El silencio que dejé no era de respeto. Era el silencio que queda después de una demolición controlada. Beatriz intentó decir algo, un balbuceo incoherente, pero el hechizo se había roto. La princesa de la familia Rivas acababa de ser destronada por su propia voz. La noche de la gala no terminó con aplausos, sino con un silencio gélido que cortaba la respiración. Mientras yo bajaba del podio, vi a Beatriz desplomarse en su silla, no por tristeza,
sino por el peso de una humillación que no podía manipular. Clara, su eterna sombra y cómplice, ni siquiera la miró al salir. Simplemente recogió su bolso y se perdió entre la multitud, como una rata abandonando un barco que ya se hundía. Adrián se acercó a mí al final de la noche. Su rostro era una mezcla de vergüenza y epifanía. Elena, yo no tenía idea, balbuceó, mirando el anillo de compromiso que aún brillaba en el dedo de mi hermana como un recordatorio de su error. El problema, Adrián, no es que no lo supieras, le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. El problema es que elegiste no mirar. Te gustaba la luz que ella proyectaba, aunque fuera artificial. Él canceló la boda a la mañana siguiente mediante un mensaje de texto. No hubo discusiones ni dramas, simplemente una retirada absoluta. Se dio cuenta de que Beatriz no lo amaba a él, sino al estatus que él representaba en mi mundo. Beatriz no pudo soportar el juicio social. En nuestro círculo, la reputación es una moneda de cambio, y la suya se había devaluado a cero. Intentó durante semanas publicar comunicados en redes sociales, hablando de hackeos y malentendidos familiares, pero nadie la escuchó. Incluso mis padres, por primera vez, no salieron en su defensa. Finalmente, vendió su coche, empacó sus maletas de diseñador y se mudó a una ciudad a 800 kilómetros de distancia. Me enteré por conocidos comunes que intentó trabajar en una agencia de publicidad allá, pero los rumores de su toxicidad, el incidente del archivo corrompido, la precedieron. Ahora vive en un pequeño departamento, intentando reinventarse bajo un seudónimo, pero el veneno que cultivó durante años parece haberle dejado un rastro que ni el tiempo puede borrar. Mis padres, Lucía y Roberto, pasaron por un proceso de duelo extraño. Tuvieron que aceptar que la hija perfecta era una construcción y que la hija invisible era el verdadero pilar de la familia. Un domingo, meses después, mi padre me visitó en mi nuevo estudio. Se quedó mirando los planos del Museo de Arte Contemporáneo colgados en la pared. Elena, siempre pensamos que Beatriz necesitaba más atención porque era más frágil, dijo con la voz rota. No era fragilidad, papá, era hambre de control. Le corregí sin odio, pero con firmeza. Están aprendiendo a pedir perdón. No es un perdón de palabras rápidas, sino de silencios compartidos, y de aprender a escuchar mis logros sin compararlos con nada. Saben que el perdón no se construye con una disculpa de un minuto, sino con la paciencia con la que se fragua el cemento, poco a poco, hasta que es capaz de sostener una estructura nueva. El día de la inauguración del museo fue el día más luminoso de mi vida. El edificio, con sus techos altos y sus paredes de cristal que dejaban entrar la luz desde ángulos imposibles, era el testimonio físico de mi supervivencia. Al pie de la escalinata principal me detuve ante la placa de bronce. Pasé mis dedos por las letras en relieve. Elena Rivas, arquitecta. Marcos Sandoval se colocó a mi lado, observando el horizonte. El diseño es impecable, Elena, pero lo que más me gusta es que no hay sombras en las esquinas. Es un edificio valiente. Aprendí que las sombras solo existen si dejas que alguien se interponga entre tú y la luz. Marcos, respondí. Ya no busco la aprobación en los ojos de Beatriz ni en el juicio de mis padres. He aprendido que el éxito no es opacar a nadie, sino brillar con tal intensidad que los juegos de sombras de los demás se vuelvan irrelevantes. Mi luz no es prestada, no es un reflejo, es mía, es interna y por definición es inextinguible.